Muy bien, bienvenidos chicos, que el Señor les bendiga. Hoy día vamos a iniciar una nueva clase. Copie por favor, el título está ahí en su diapositiva, en la pantalla, en la diapositiva. El título que vamos a cubrir ahora es la obra de Cristo, ¿de acuerdo? La obra de Cristo es lo que vamos a estar viendo en este día. Es importante que entendamos lo que Cristo hizo. En la clase anterior, nosotros vimos la persona más importante de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero en esta clase vamos a ver el tema más importante, que es lo que Cristo hizo, ¿de acuerdo? Es decir, la obra de redención que fue efectuada a través de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿De acuerdo? Eso es lo que embarca toda la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, y es el tema más importante a lo largo de toda la Biblia. ¿Estamos claros, chicos? ¿Ya tienen el tema escrito ahí? Es el tema de la nueva clase, por favor. Copie, por favor, es la obra de Cristo. Déjenme anotar algunos. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Entonces, todo empieza, la obra de Cristo empieza con la necesidad del hombre. Por eso el primer punto que vas a escribir ahí es: el hombre necesita la obra de Cristo, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué el hombre necesita la obra de Cristo. Por favor, en primer lugar, Benjamín, ayúdame leyendo el versículo de tu pantalla, por favor. Ya, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todo se ha extraviado, por igual se ha corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 al 12. Verás, lo que la Biblia está diciendo aquí es que ninguno de nosotros está libre del poder del pecado. Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros está libre del poder del pecado. Todos hemos sido presas de ese pecado, todos hemos pecado, y al final dice, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, es lo que dice la Biblia. Lo que quiere decir es que nadie tiene la capacidad de hacer lo bueno, y por tanto nadie tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, porque todos nos hemos corrompido por igual. ¿Estamos claros? Absolutamente todos. Copiará las citas bíblicas nada más, por favor. Vamos a continuar con otro versículo. Andrés, por favor, ayúdame leyendo el siguiente versículo. Andrés Ceballos. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Qué Juan nos, 8:34. Juan 8:34. Gracias, Andrés. ¿Qué nos dice este versículo? Lo que este versículo nos está diciendo, chicos, es que todos los que hemos pecado y de alguna manera hemos cometido pecado en cualquier área de nuestras vidas, nos convertimos en esclavos de ese pecado. Es decir, no soy yo quien domina, sino es mi pecado quien me domina a mí. Es por eso que necesito un Salvador. No puedo salvarme a mí mismo, por eso necesito un Salvador. Necesito de la obra de Cristo. No puedo liberarme del poder del pecado, por eso necesito la obra de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué necesito la obra de Cristo? Escriba ahí, por favor. Por nuestra culpabilidad o por su culpabilidad, hablando del hombre, ¿no es cierto? Por su culpabilidad. El hombre necesita de la obra de Cristo por su culpabilidad, porque somos culpables de nuestro pecado delante de Dios. Somos culpables de nuestro pecado. ¿Qué otra cosa?
También somos esclavos del pecado. No tenemos poder sobre el pecado. El pecado tiene poder sobre nosotros. Es quien nos controla, quien nos domina. Si no, si nosotros tuviéramos control sobre el pecado, simplemente ya no pecaríamos, ¿no es cierto? Ya no pecaríamos, pero pecamos y cada vez estamos cometiendo errores porque el pecado tiene control sobre nosotros, sin Cristo. Otra cosa, es que estamos muertos espiritualmente. ¿Alguien me recuerda cuál es la paga del pecado? La muerte. Muerte, dice. Exactamente. La muerte. Gracias, chicos. La paga del pecado es la muerte y básicamente lo que en esencia significa la muerte es estar separado. Cuando tú te mueres físicamente, tu alma se separa de tu cuerpo, pero estar muerto espiritualmente quiere decir que tú vas a estar alejado o separado eternamente de Dios por causa de tu pecado. Es por eso que necesitas que alguien te salve para que no pases toda una eternidad separado de Dios en el infierno. Hay otra cosa. También el hombre necesita de la obra de Cristo porque es incapaz de hacer lo bueno y también incapaz de salvarse. Dice todos, en la versión Reina Valera, dice todos nos volvimos inútiles. Es decir, no tenemos la capacidad de hacer lo bueno ni de salvarnos a nosotros mismos. ¿Hemos copiado? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Hemos visto, en primer lugar, que el hombre necesita de Cristo, de la obra de Cristo, básicamente por una razón. Resumiendo todo esto por una razón, es porque es pecador. Porque tú y yo somos pecadores, es que necesitamos de Cristo. Y ese pecado nos hace un montón de daño en nuestras vidas y nos aleja de Dios principalmente. Y es por eso que necesitamos de la obra de Cristo. Ahora, vamos a ver una segunda cosa. Si nosotros necesitamos esa obra de Cristo por nuestro pecado, ¿sí? Y el Señor estuvo dispuesto, ¿sí? A salvarnos, eso no fue gratis, ¿de acuerdo? Eso no fue gratis. Tuvo que pagarse un precio y un precio muy alto. El costo de la obra de Cristo puede resumirse en los siguientes versículos. Por favor, Sheila, ayúdame leyendo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7 al 8. Esto lo vimos la clase anterior. Resulta que para salvarnos del Señor Jesucristo, uno tuvo que dejar a un lado sus atributos divinos. Él estaba sentado en su gloria, en su trono, en su majestad en el cielo. Pero para salvarnos, Él tuvo que dejar a un lado sus atributos divinos. Y venir y obedecer y hacerse como un siervo, ¿hasta qué punto? Y este es el precio más alto. ¿Hasta qué punto? Hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El precio, el costo no es bajo, mijo. Es un tremendo costo que el Señor tuvo que pagar. El precio de su vida, de morir en la cruz por tus pecados y los míos. No es cualquier precio, hijo. Vamos con otro versículo. Por favor, Martín, ayúdame leyendo. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:20. Ya, resulta que para pagar los pecados, para que nuestros pecados sean perdonados, la exigencia de la ley de Dios es que tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso te acuerdas en el Antiguo Testamento los judíos llevaban borreguitos y sacrificaban, derramaban la sangre del borreguito para que su pecado sea cubierto. Pero para que tu pecado y el mío sea totalmente perdonado y totalmente quitado, alguien más poderoso tenía que derramar su sangre y ese fue el Señor Jesucristo. El precio no fue pequeño, mijo, no fue pequeño. Cristo tuvo que derramar su sangre para que tus pecados y los míos sean perdonados.
Vamos con un último versículo. Por favor, Steven, ayúdame a leer. Steven Delgado, por favor, ayúdame a leer. Pongámosle inasistencia. Mireya, ayúdame a leer, por favor. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Resulta que todos estábamos perdidos, ¿no es cierto?, en nuestro pecado y cada quien hacía lo que la gana le da. Eso es lo que dice ahí, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor, Dios el Padre, hizo recaer sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Lo que hace Dios es poner el pecado tuyo y mío sobre Cristo para que Él lo pague. Y Él recibe todo el castigo por tu pecado y el mío, hijo. ¿Me entiendes? No fue gratis el hecho de que tus pecados hayan sido salvados. No fue gratis, no fue sencillo, sino que fue al costo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Resumimos esto en las siguientes cosas. El costo de la obra de Cristo, para que Cristo venga a salvarnos, Él tuvo que poner a un lado sus atributos divinos. Copie, por favor. Tuvo que poner a un lado sus atributos divinos. Segundo, Él tuvo que ser maltratado y menospreciado como un mero hombre. Él siendo Dios, tuvo que ser maltratado y menospreciado como un mero hombre para pagar nuestros pecados. Él tuvo que ser castigado por tus pecados y por los míos. Tuvo que morir en la cruz también, ¿no es cierto? Derramar su sangre ahí y soportar el pecado de todo el mundo sobre él. No fue gratis, mi hijo. Lo que Cristo hizo para salvarnos no fue gratis. Listo, chicos. Entonces ya hemos visto dos cosas. Que nosotros como hombres necesitamos, como seres humanos necesitamos de la obra de Cristo porque somos pecadores. Cristo tuvo la disposición de salvarnos a nosotros y vino a hacerlo, pero no fue gratis. Tuvo que pagar un alto precio para salvarnos. Ahora, vamos a ver una tercera cosa. ¿Cuál fue el resultado de esa obra? ¿No es cierto? ¿Cuál fue el resultado de esa obra? En primer lugar, fuimos llevados a Dios. Un segundo. Fuimos llevados a Dios. Por favor, Nicole, ayúdame leyendo 1 de Pedro 3:18 de la pantalla. A ver, dice, ¿por qué Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios? Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Resulta que cuando Cristo muere, no es que no pasa nada. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser llevados a Dios, es decir, ser acercados a Él por la muerte de Cristo, no por tus propios méritos, no porque tú lo merezcas estar cerca de Dios, sino porque Dios nos permite llegar a Él a través de lo que Cristo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que Él hizo, tú tienes la oportunidad de ir al cielo, mijo.
de estar con Dios. Es bueno, es tremendamente maravilloso lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Muy bien. Primera cosa es que podemos ser llevados a Dios. Segunda cosa, por favor, Gema, ayúdame a leer ese versículo. Ya. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Resulta que por nuestro pecado nosotros éramos constituidos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Pero cuando Cristo muere, Él hace una reconciliación entre nosotros y Dios para que podamos estar cerca de Dios. Es por eso que la siguiente cosa en Romanos 5:10 es que el resultado de la obra de Cristo es reconciliación con Dios. Copie, por favor. ¿Listos? Alexander, por favor, ayúdame a leer el siguiente versículo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Resulta que por lo que Cristo hizo, nosotros recibimos la justicia de Dios. Somos declarados justos delante de Dios, no por nuestro mérito, sino por lo que Cristo hizo. Eso está en 2 Corintios 5:21. Entonces el resultado de la obra de Cristo es la justicia de Dios. Ahí aumenta en nosotros. Sí, no solo pongas justicia de Dios, sino la justicia de Dios en nosotros. Sin Cristo, tú y yo somos declarados culpables delante de Dios por nuestro pecado. Y está bien, es correcto, somos culpables delante de Dios. Pero cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres declarado inocente o justo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes que pagar nada, porque alguien más ya te dio pagando, y ese es Cristo. Por favor, Santiago, ayúdame leyendo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Resulta que no solo muere para salvarte ya y te deja ahí en esta vida, sino que su obra se extiende a esta vida también y quiere rescatarte de este mundo malvado con todas sus costumbres pecaminosas y con todo el pecado que puede hacerte daño. Y con su muerte, Él te ayuda a alejarte de ese mundo malvado. Escribe ahí, por favor. eh, el resultado de la obra de Cristo fue librarnos del poder del mundo, según Gálatas 1:4. ¿Listo? Hay uno más, por favor, Joao, ayúdame leyendo. En él tenemos la mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Aquí lo que nos está diciendo es que por Cristo nosotros podemos ser redimidos o comprados de este mundo o del mercado de esclavos de Satanás, ¿sí?
para ser hechos parte de la familia de Dios. Y también nuestros pecados son perdonados, ¿no es cierto? Entonces el resultado de la obra de Cristo es la redención y el perdón de nuestros pecados, de acuerdo a Efesios 1:7. Por favor, Naomi, ayúdame leyendo. Libertad del poder del pecado. ¿Eso no? Sí, Ya, bueno, ya. sigue. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado por él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Mira, yo quiero que entiendas de aquí una cosa. Resulta que ninguno de nosotros podemos ser libres del poder del pecado. Ninguno de nosotros podemos vencer el pecado. Pero gracias a Dios que vino y murió con el fin de que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Dice ahí, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú crees en Él, la verdad es que tú tienes el poder y la oportunidad de vencer el pecado en tu vida. Es por eso que la última cosa ahí es que somos libertados del poder del pecado, de acuerdo a Romanos 6:6. Copien, por favor. Muy bien. Vamos a continuar. Antes de continuar con los dos últimos puntos, necesitamos resumir esto, chicos. Jesucristo es la respuesta a todos los problemas del hombre concernientes a la salvación. ¿De acuerdo? Cristo vino a morir porque sabía que necesitábamos de un Salvador, porque somos pecadores. Él nos salvó, ¿no es cierto? Y no fue gratis, no fue sencillo. Él tuvo que pagar un alto precio para que nosotros podamos ser salvados, ¿no es cierto? Pero también podemos ver que el Señor Jesucristo logró varias cosas al momento de nuestra salvación, ¿no es cierto? Al momento de morir en la cruz y de resucitar al tercer día, fuimos llevados a Dios, fuimos reconciliados con Dios, somos declarados justos delante de Dios, nos libra del poder de este mundo, ¿no es cierto? Nuestros pecados son perdonados y también somos libres del poder esclavizador del pecado. Por eso Jesucristo es la respuesta a todos los problemas del hombre concerniente a la salvación, concerniente a nuestra lucha con el pecado y sus consecuencias, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si tú te pones a pensar, Dios y Cristo tuvieron que pagar un alto precio para poder salvarnos a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué le motivó a Él? ¿Qué fue la motivación para que Él pudiera salvarnos? ¿No es cierto? Entonces, leamos, por favor, Alejandro, ayúdame leyendo. Porque tanto amó Dios al mundo que dijo a su Hijo unigénito, para que todo el que cree Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Resulta que lo que le motiva a Dios de entregar a su Hijo unigénito es su amor. Y lo único que nos pide a nosotros es que creamos en Él para tener vida eterna. Es que creamos y confiamos en lo que Él hizo por nosotros. Es lo único que Él te pide. Y esa fe siempre va acompañada de arrepentimiento, de una decisión consciente de dejar nuestro pecado y de luchar en contra de nuestro pecado.
José, por favor, José Jiménez, ayúdame leyendo. Pero Dios demostró su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Gracias, José. Una vez más, vemos aquí que el motivo para enviar a Cristo y morir por nosotros es su amor, a pesar de que le ofendimos a Dios con nuestros pecados. Lo que le motiva a Dios es su amor, ¿sí? Entonces, el motivo para la obra de Cristo es su grande amor, el grande amor de Dios y su gran misericordia. Copie, por favor, eso. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a quedar por esta mañana.